Bueno, entonces nos habíamos quedado aquí. Dice que física, el nombre viene del griego física. La física aborda el estudio de la naturaleza. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que la física estudia la naturaleza, los fenómenos en la naturaleza. Bueno, ¿qué es la naturaleza? Es aquella que puede producir cosas. Bueno, según los filósofos, es la única que puede, digamos, que dar las cosas por sí mismas. El hombre no, el ser humano, el hombre, puede, digamos, bueno, no crear, pero sí inventar algo, pero a base de lo ya creado, ¿sí? A base de la naturaleza. Bueno, dice aquí, la física surgió como una rama de la filosofía, correspondía a la llamada parte natural. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Entonces, sí, toda investigación debe surgir de lo natural. Todo debe surgir de la naturaleza. Incluso todo, no solamente la ciencia, incluso lo que es, bueno, la medicina también viene siendo de la ciencia, y también pues hasta todas las áreas, hasta el lenguaje o el derecho. Por ejemplo, cuando se refiere a hombre, no se refiere al varón solamente, sino a la mujer, porque hombre viene de humus, de barro, eso significa hombre, barro, porque según la Biblia, el hombre fue creado por Dios del barro, ¿no? Entonces, eso significa hombre, significa humus, es decir, barro. No significa varón o no significa otra cosa, significa barro. Bueno, entonces, ¿ya copiaron esta diapositiva? Bueno, entonces, continuemos. Dice, el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto, fue un filósofo griego. Antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde, Platón, un famoso filósofo griego, seguramente lo han oído, dividió la física en cuatro partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Inclusive, estas ramas se pueden aplicar a la actualidad. Aritmética, bueno, la física sí ocupa mucho los números, pero ocupa más que nada lo que es el álgebra y el cálculo. Pero obviamente en la época de Platón no se conocía el álgebra y mucho menos, muchísimo menos el cálculo. Entonces, si Platón hubiera tenido nociones del álgebra, hubiera puesto aquí álgebra en lugar de aritmética. Geometría, sí, todavía se sigue ocupando muchísimo la geometría. Música, esto sería ahora ondas, las ondas. Entonces Platón sabía la noción de las ondas, pero no solamente existen las ondas sonoras, también existen otras ondas que son, digamos, invisibles, que son, digamos, silenciosas, que son las ondas electromagnéticas y otras muchas. Y la astronomía, bueno, esa sigue siendo igual una rama actual, los telescopios y todo para observar los planetas y las galaxias. Bueno, copien esto. Y miren qué importante es que todo sea de observar la naturaleza. Había dicho que el lenguaje. Esto lo dije en la clase pasada, o no sé si se los dije a ustedes. Por ejemplo, miren, apenas ayer me enteré, ¿no? de una graduación, creo que tuvieron un kinder. Este, la maestra o la directora que estaba hablando dijo, como dijo una palabra, pero que cambió el lenguaje, en vez de decir todas o todos, dijo todes. Este, o dijo los pequeñes en vez de los pequeños. Entonces, sí, es algo, obviamente, ¿cómo se dice? Es algo absurdo, hasta estúpido, andar cambiando el lenguaje nada más por querer según incluir, cuando en realidad es el plural genérico. Eso se determinó desde hace muchos años. Bueno, de hecho, el todos fue hecho para describir, digo, el plural genérico, digamos todos o ellos, fue hecho para describir tanto a varones y mujeres.
es decir, para el hombre en general. Y yo ya había dicho que el hombre, que significa barro, hombre significa barro. Es decir, que tanto según la Biblia, tanto el varón como la mujer, bueno, están hechos de barro. Bueno, porque uno salió del otro. El punto es que sí, o bueno, filosóficamente, en filosofía decían que el hombre es el que está hecho tanto de cuerpo y alma. En sí es ser el hombre, quienes están hechos de cuerpo y alma. Entonces, para designarlos en sí a ambos, varón y mujer, se ocupaba todos y ellos. Y pero para hacerle un específico a la mujer, se inventó el de todas y ellas. Entonces, de hecho, sí, fue más que nada, eh, de hecho, se le fue un privilegio, digamos, que se especificara para la mujer uno. Es decir, para el hombre no hay un adjetivo específico, porque el todos y ellos, o él, fue hecho para en general, para varón y mujer, pero se hizo como privilegio uno especial para las mujeres. Entonces, más bien, no hay nada machista en decir él o ellos o todos. Más bien así era desde la antigüedad. Y ya de manera privilegiada se inventó uno para designar a la mujer. Bueno, eso me parece importante porque es parte de la educación. Me parece realmente muy absurdo que andan queriendo cambiar el lenguaje por un mal llamado lenguaje inclusivo. Y ahí sí, los maestros no reclaman, ahí sí no hacen sus marchas ni se ponen al brinco como luego hacen, ¿no? Ahí sí lo aceptan, según muy revolucionarios y todo, pero no, aceptan después de todo lo que viene del sistema, todo lo que viene del gobierno. Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Copien? Ah, bueno, ¿ya terminaron de copiar? Ah, bueno, entonces vamos a seguir. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Digo, y es una hipocresía eso del lenguaje inclusivo porque según quieren es para la discriminación, pero hay niñas pidiendo en la calle, en los cruceros de Oaxaca, y nadie denuncia eso. Realmente es una hipocresía. Haciendo malabares con limones y pidiendo dinero, entonces. Y eso sí, no lo denuncia. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver ramas de la física. Como subtítulo, pongan ramas de la física. Como subtítulo, ramas de la física. A ver, espérame, mejor lo escribo bien. La física tiene sus áreas de estudio. Ay, ¿por qué se puso mal? Ramas de la física. Ahí está. Como título, ramas de la física. Ah, bueno, entonces la física se clasifica o se divide en dos grandes ramas, la física clásica y la física moderna. Estas dos no tienen que ver con tiempo, digo, años, de que uno es más antiguo que otro.
De hecho, la física, bueno, que la moderna, física moderna es de estos últimos años. No, de hecho, la física moderna ya tiene más de 100 años que se inventó. Entonces, no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con velocidad de la luz. Aquí lo dice. La física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Y la física moderna, aquí lo dice, estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Ah, entonces tiene que ver con velocidad de la luz. Miren, clásico, la palabra clásica significa tradicional. Eso significa clásica, tradicional. Es decir, que tradicionalmente nuestros fenómenos de la vida diaria suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Aquí en la física clásica se encuentra toda la ingeniería, todo lo que es la ingeniería. Toda la ingeniería trata fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Y es lo que se ocupa pues para construir los edificios y todo, ¿no? Y los aparatos también. Todo eso sucede a una velocidad muy por debajo de la luz. La corriente eléctrica no viaja a velocidad luz, no, viaja a una velocidad por debajo de la luz. Por más rápida que se propague, no, no viaja a velocidad luz. Y la física moderna sí estudia esos fenómenos que suceden a una velocidad muy que diga, perdón, la física moderna estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Ya esto implica los láseres y varios otros fenómenos. Ah, bueno, copien estas dos ramas y su significado, su definición, bueno, su concepto. A ver, copien. Copien, me avisan cuando terminen de copiar para que continuemos. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver primero las subramas de la física clásica. Vamos a ver. La física clásica estudia cuestiones como la cinemática, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica y la óptica. Muchas más ramas hay, demasiadas. Incluso ya hay, hoy en día ya hay combinaciones. Bueno, ya desde cuando existía la biofísica, biología y física, la fisicoquímica, física y química. También la física médica, la física aplicada a la medicina. Entonces, de hecho, los aparatos médicos, rayos X, resonancia magnética,
Todo eso es debido a los estudios físicos, a los avances físicos. Entonces, sí, la física aborda y contribuye en muchas áreas. Ah, bueno, copien. Y también estos, hay camas, bueno, creo que en México no hay, porque digo, se gasta el presupuesto en cosas absurdas, en cosas que no, como en aborto, en vez de gastarlas en salud. Por ejemplo, en Estados Unidos hay camas ya te, que cuando se acuesta el paciente, ya les dice, ya le monitorea su presión arterial y su ritmo cardíaco. Las camas ya son como electrónicas, ya monitorea su presión y su ritmo cardíaco. Y si hay una alteración, una subida de presión brusca, ya le notifica pues al médico o a la enfermera más que, bueno, a los enfermeros, al personal de enfermería, más probablemente, ¿no? Entonces, sí, y eso es por los avances de la física. Ah, bueno, copien. Entonces ahí se debe gastar, ¿no? En cosas como matar a los bebés. Copien y ahorita doy el concepto de cinemática y mecánica. Por si acaso, por si se los preguntan, ¿sí? Copien y ahorita ya doy el concepto. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Ay, no, espérame. Sí, es que voy a sacar la pizarra. Sí, ya les dije, ¿no? Que voy sacando todo conforme lo necesito para que no me alente la compu, por la memoria RAM, más que nada. Digo, la mía sí funciona bien, nada más que como tengo Linux, sí, eficiente, bueno, hace muy eficiente la RAM, nada más que sí la tengo que cuidar. No, en Windows no, de nada sirve, porque si tienes, aunque tengas mucha RAM, no, luego no, se alenta mucho, pero en Linux no. Vamos a ver, olviden eso, vamos a ver, el concepto de cinemática. Dice, estudia, ¿qué es la cinemática? Estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Entonces la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Perdón, disculpe, me distraje. Sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Si la cinemática no estudia la causa que produjo el movimiento, es decir, no estudia cuestiones como la fuerza aplicada o el impulso o algo llamado la cantidad de movimiento, bueno, el torque, el giro. No estudia eso, no estudia la causa, solamente estudia cuestiones como la distancia que recorrió el cuerpo, su aceleración, su velocidad y el tiempo que tardó en hacer ese movimiento. Eso estudia la cinemática. A ver, cópienle.
Bueno, ahora vamos a ver la mecánica. Estudia el movimiento de los cuerpos y la causa. La mecánica sí estudia la causa que produjo el movimiento. Ahí está, la mecánica sí estudia la fuerza aplicada al objeto, el impulso, el momentum le llaman. Y esa fuerza, ese impulso, pues produce una aceleración, una distancia, que también lo estudia la mecánica, pero adicionalmente también estudia la fuerza aplicada y muchas otras cosas. Esto, pues bueno, ya se especifica, ¿no? En áreas como la ingeniería, sobre todo, bueno, lo que es ingeniería, ¿cómo le llaman? El de los edificios, civil o otros tipos de ingeniería. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, y nada más por si acaso el concepto de hidráulica. Estudia los fluidos, los líquidos y gases. Esos son los fluidos, líquidos y gases. El gas no solamente es el de la cocina, el que usamos, ¿no? Para la cocina. El gas también es el vapor de agua. Todo lo que es vapor es gas. Todos esos son los gases. Todos los vapores, el humo, digamos, el humo pues también es un gas. Entonces todo eso son los fluidos. Y todos los líquidos, todo lo que tenga forma líquida, esos son los fluidos. Y la hidráulica estudia todo eso. Por medio de la hidráulica podemos saber que si tenemos un fluido, eh, digamos, contenido en un sistema, al aplicarle una fuerza pequeña, puede producir una fuerza grande. ¿Esto qué significa? Bueno, se aplica, por ejemplo, en los frenos de los coches. Los frenos de los coches tienen un líquido o un gas y la fuerza pequeña del pie, del freno, esa es una fuerza pequeña y como está conectada por medio del líquido o del gas, produce una fuerza grande. ¿Esa fuerza grande cuál es? Ah, pues detener el coche. Pues sí, el coche tiene una tonelada, ¿no? De peso. Entonces, pues sí, es una fuerza pequeña que produce una fuerza grande, pero siempre y cuando esté un líquido, un gas ahí esté contenido. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces vamos a ver los estudiosos de estas áreas que iniciaron, ¿no? Con este estudio de la física. El primero, pues ya lo dije, ¿no? Tales de Mileto. Fue un filósofo griego. También hizo aportaciones en matemáticas. Entonces, sí, más bien, de hecho, siempre las ciencias han estado unidas, sobre todo hoy en día, ¿no? Casi todos los que estudian ciencia deben saber computación. Entonces, sí, hoy en día las ciencias ya están combinadas, ya deben saber uno del otro. Ah, bueno, entonces, luego está Jean Buridan. ¿Quién es Jean Buridan? Fue un sacerdote católico, o lo que llamamos un padre, que introdujo el concepto de impulso, que le sirvió a Newton para hacer sus famosas leyes de la fuerza. No digo que Newton se copió, no, sino que le sirvió de punto de partida, le sirvió de base en sus estudios para poder hacer las leyes de la fuerza. Todo científico necesita un punto de partida, ya sea la observación de la naturaleza o también acompañada de un estudio previo, un estudio de otra persona. Siempre necesita una base. Entonces, sí, a Newton le sirvió los trabajos de Jean Buridan.
sin Jean Buridan Newton no hubiera podido hacer nada. Bueno, y de hecho lo admitió, porque creo que Newton era el que tenía la frase: he podido ver cosas grandes porque me he parado en hombros de gigantes, diciendo, ¿no? Que por los trabajos previos, las visiones, ¿no? De otros científicos antes que él, pudo, ¿no? Igual aportar varias cosas. Entonces, sí, los trabajos de Jean Buridan son muy importantes. Luego está Galileo Galilei. Galileo Galilei fue lo que él hizo, que la física fuera experimental. Antes la física solamente era teórica, pero él es el primero del que se tiene registros de hacer experimentos. Entonces, de ver, ¿no? Que la teoría, lo que está escrito, esté acorde con la realidad. Él comprobó que los objetos caen exactamente al mismo tiempo. Bueno, si no hay aire, si no hay viento, los objetos caen al mismo tiempo. Tanto una hoja de papel como una piedra, si no hay aire, si no hay corrientes de aire o viento, caen exactamente al mismo tiempo. Y esto lo comprobó lanzando objetos desde la torre de Pisa, allá en Italia. Bueno, sí dicen, ¿no? Que Galileo fue perseguido por la iglesia, pero bueno, fue una fracción de ella, bueno, un partido, porque en ese entonces había, digamos, como dos partidos en la iglesia. Estaban los gibelinos y los güelfos. Eran como una división que se traían en ese entonces. Esto es historia. Está, por ejemplo, un libro que se llama El Católico Gibelino, y bueno, no habla en sí sobre Galileo, nada más habla de él en una parte, en una página. Pero sí, la parte de los güelfos era la que lo quería meter a la cárcel, y la parte de los gibelinos lo ayudaba incluso a salir de la cárcel. Entonces sí, él estuvo en ese conflicto. Bueno, estuvo en medio de ese conflicto. Bueno, y dicen, ¿no? Que fue juzgado, sí, efectivamente, por el Tribunal de la Inquisición. Y dicen, ¿no? Que el tribunal era muy duro, pero no es cierto. El Tribunal de la Inquisición Católica, era muy, digamos, no blando, pero no era en sí muy estricto. Por ejemplo, ahí en ese tribunal, al, al presunto culpable, al imputado, se le perdonaban sus crímenes si se arrepentía. Algo así como la confesión en la Iglesia Católica. Si se arrepentía, se le perdonaban sus crímenes y se le dejaba ir. Digo, aclaro que no trataba casos de asesinato ni nada de eso, no. Esos casos ya los trataba la corte del rey. Eran dos tribunales los de esa época, la del rey, el tribunal del rey, y el tribunal de la Iglesia Católica, que era la Inquisición. Entonces, ya casos graves como asesinatos, robos de ya mayor escala, etcétera, ya eran tratados por el rey. Y ya los casos menores, incluso que el rey le encargaba a la Iglesia Católica que los juzgara, casos menores como robos, pero menores, fraude, bueno, uno que otro fraude, etcétera, ya los trataba la Iglesia. Pero bueno, la Iglesia, su tribunal trataba de blasfemias, más que nada, de casos de blasfemias. Pero si se arrepentía el presunto culpable, ya se le dejaba ir. Incluso hay testimonios de presos por el rey, de encarcelados por la corona, por el rey, que presos que blasfemaban, decían blasfemias, cosas en contra de Dios, de la iglesia, para que los trasladaran de la cárcel del rey a la cárcel de la iglesia. Es decir, querían ser juzgados por la iglesia y querían estar mejor en sus cárceles. Entonces, obviamente, si no los torturaban, eso nos dice que no torturaban a los presos, porque pues si los presos del rey querían ser pasados a la cárcel de la iglesia, pues obviamente era porque no los torturaban, sabían que los iban a tratar bien. Entonces sí, hay mucho mito en cuestión de la Inquisición. Hubo otras inquisiciones también, la Inquisición protestante y la Inquisición de la comunidad judía. Tenían su propio tribunal donde trataban sus casos, ¿no? De blasfemias. Incluso hay testimonios de miembros de la comunidad judía que pedían ser juzgados por los católicos. Es decir, confiaban más en el tribunal de los católicos que en su tribunal de su comunidad, de la comunidad judía. Porque, bueno, sabían que confiaban en sus juicios y en la manera como se manejaban. Ahora, entonces, sí hay que investigar mucho. Hay un libro que se llama La Inquisición, un tribunal de misericordia. En línea cuesta creo como 100 pesos
y ya para mandarse a pedir creo que cuesta 400. Pero sí, este es un buen libro. Luego tenemos a Isaac Newton. Newton, bueno, es de los más famosos, ¿no? Hizo las leyes de la fuerza, las famosas leyes de Newton, de la fuerza. La ley de gravitación universal, también. También hizo aportaciones, ayudó a la invención del cálculo. No lo inventó él completamente, pero sí ayudó. Quien inventó el cálculo fue Gottfried Leibniz, él inventó el cálculo. Que también hizo aportaciones en física, Leibniz también. Sí, hay muchos físicos. Aquí me quedé corto, pero son demasiados. Aquí solo puse los principales, o bueno, a mi consideración, los principales ahorita a este nivel, a este curso, y y también los más famosos, los más que se renombra. Pero hay demasiados, hay demasiados. Incluso mujeres, de hecho, hay una trampa, porque luego hay muchas mujeres que hicieron aportaciones, pero no se menciona. Solo se menciona a Marie Curie, que realmente, bueno, a mi opinión no hizo mucho. Hay muchas que hicieron más, pero que no se mencionan. Como Emmy Noether, física, bueno, y también matemática. Pero sí, ya después les comento por qué, porque nada más se menciona unas y otras no. Tiene que ver con una cuestión, otra cuestión. Luego está Johann Bernoulli. Él hizo aportaciones en lo que es termodinámica y probabilidad. Bueno, que era toda una familia, la familia de los Bernoulli. Hicieron aportaciones en hidráulica, en fluidos y en probabilidad. Luego Boltzmann en aportaciones en termodinámica. Luego Alessandro Volta. Por él es el que a la tensión eléctrica, digamos a la tensión eléctrica, se le conoce como volt, como voltaje, en honor a Alessandro Volta. Y luego tenemos a Nikola Tesla. Lo puse aquí porque Tesla se hizo muchas aportaciones, pero más que nada experimentales. Tesla hizo demasiados inventos. Por él tenemos la corriente alterna, lo que es la instalación de nuestra casa, y también lo que es una central eléctrica. Todo ese diseño y esa idea, todo el diseño de una central eléctrica que suministre pues de electricidad a los hogares, junto con la instalación de cómo es la instalación en las casas, se lo debemos a Nikola Tesla. E hizo demasiados inventos, demasiados. Incluso muchos inventos que le adjudican a otros científicos eran de él, pero lo que pasa es que él vendía las patentes de sus inventos, sus ideas o sus diseños, los vendía para financiarse otros inventos, otras investigaciones. Él mismo en ocasiones se financiaba sus propias investigaciones y lo hacía vendiendo precisamente sus inventos. Por eso muchos inventos son, de hecho, de Nikola Tesla, pero se los adjudican a otros, a otras personas, porque se los compraban, les compraban sus patentes. Y bueno, ya hay mucha cuestión de leyenda, que sí, puede ser cierto o no cierto. Dicen por ahí que Tesla pudo construir, bueno, de hecho también eso está escrito en su diario, en su diario de Nikola Tesla. Pudo construir un automóvil, sin batería eléctrica y sin necesidad de gasolina. Funcionaba a base de ondas electromagnéticas. Esas ondas están constantemente en nuestro ambiente. Es una energía infinita, digamos. Y él la supo aprovechar para, en este caso, mover un coche, todo un coche. Pero dicen que le confiscaron sus inventos porque porque ese invento, esa energía era muy barata, es decir, aprovechar las energías electromagnéticas resultaba muy barato, lo cual le pegaba, ¿no? Afectaba a las petroleras con la gasolina, les daba completamente en la torre, las iba a dejar en la quiebra. Entonces dicen que varios de sus inventos se los confiscó el gobierno estadounidense. Entonces, sí, incluso hace unos comentarios por ahí en su diario, Tesla. Incluso dicen por ahí que como la Alemania nazi había podido construir precisamente, esto lo voy a comentar en la semana siguiente, platillos voladores. De hecho, dicen que la Alemania nazi, de ahí viene la idea de eso de los famosos platillos voladores. Pero bueno, ellos lo hacían para transportarse ellos, los alemanes nazis.
Y dicen por ahí que el gobierno estadounidense, al ver esto, bueno, años más tarde, de hecho, después, le encargó a Tesla construir un platillo volador. Y dicen que pudo construirlo, que lo logró. Entonces, pero bueno, eso igual queda un poco en la leyenda, en la anécdota. Pero sí, Tesla tiene muchos inventos. Ah, bueno, ahorita le seguimos, ya son 9:44. Ahorita le seguimos a las 10. Ahorita se vuelven a conectar.